Amén. Gracias, Agustito, por la oración. Bienvenidos todos a nuestro programa de Grupo Pequeño Virtual. Como cada semana, cada miércoles contamos con un invitado especial. En esta ocasión tenemos la dicha de tener a mi amigo Javier Ruiz, directo desde Puerto Rico. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Para aquellos que no lo conocen, Javier es doctor, es profesor en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico. Ha escrito un sinfín de publicaciones. Tiene entre los más populares y más interesantes títulos. El que llama más la atención se llama Los New Yorkers. Los New Yorkers, que es prácticamente una investigación sobre la presencia de los puertorriqueños en el tema del baloncesto. Muy interesante. Y también escribió otro libro que se llama Toño Bicicleta, Hombre, Mito y Leyenda, y un sinfín de otras cosas como el hinduismo en el Caribe. O sea que tiene un catálogo muy, muy diverso de Oye, diferentes ¿dónde tú temas. conseguiste esa información? Javier, tú tienes que cuidarte, brother, porque yo te conozco y yo saco de Wow. todo. Pues Javier es profesor en el Departamento de Historia, estudió en la Universidad de las Antillas, sacó su bachelor's en teología, y luego después de eso, Javier, fuiste a Ponce, tengo entendido, sacaste tu maestría, y el PhD, ahí estoy en la nube, no sé dónde sacaste el PhD. Sí, el PhD lo hice en San Juan, en el viejo San Juan, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ok, ok, Todo en perfecto. Puerto Rico. Todo en Puerto Rico. Entonces, tú eres original de Camuy, pero te criaste en Chicago, ¿verdad que sí? Yo brinqué de varias ciudades en Estados Unidos. Pues yo sí soy oriundo original de Camuy, que queda en el norte. Pero mis padres emigraron a Estados Unidos, como muchas familias, tenía pocos meses. Y ellos brincaron de New Jersey a Massachusetts, a Chicago, a la Florida. So, varias ciudades, íbamos y veníamos de la isla a los estados. Mi escuela, estamos hablando de los 12 años regulares de escuela, pues yo fui a 10 escuelas diferentes. Wow, wow, muy parecido a mi historia. Somos gitanos, tú y yo, Javier. Javier, compártenos un poco sobre tus inicios espirituales. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? ¿Te criaste en la iglesia o eso fue algo después? ¿O cómo fue eso? Básicamente mis recuerdos son dentro de la iglesia. Mis padres entraron cuando yo era un niño, así que yo prácticamente no nací, pero sí me crié toda mi niñez. Acudíamos a la iglesia hispana de Leominster en Massachusetts, y me bauticé a los 11 años de edad. Pero yo diría que más bien mi experiencia personal fue después y fue cuando estuve en Puerto Rico. Acá me tomó tiempo acostumbrarme, ¿no? Por eso yo soy un New Yorker, pero cuando llegué acá, pues yo era gringo y en Estados Unidos yo era latino, entonces pues fue un cambio, pero asistíamos a la iglesia de Camuy y ahí pues sí, pues crecí, aprendí, me prestaba atención muchísimo y pues, entre las sociedades de jóvenes y los distintos programas, este, pues llegué el momento como a mis 17 años, wow, hace 20 años, tengan Wow, idea, wow, wow, wow. 20 años. Ahí fue cuando sentí como que un llamado para estudiar teología. Eso fue raro porque yo no, o sea, yo no soy naturalmente una persona
digamos, muy expresiva o sanguínea, colérica. Yo soy más tímido, más reservado. Y pues al menos Dios ha forjado eh, el, el, eh, hablar en público y pues soy profesor, soy historiador, me dedico a enseñar, a hablar, me pagan por hablar, por enseñar, ¿no? Eso pues, definitivamente fue Dios. Por ahí comenzó y estudié teología, para muchas personas era una sorpresa, pero nunca lo ejercí. Nunca lo ejercí. Cuando me gradué de teología quería hacer algo diferente, me fui de misionero y realmente cambió mi vida, la experiencia que viví como maestro misionero en Corea del Sur. Háblanos un poco, antes de, vamos a tocar el tema del Corea del Sur, pero antes de eso, ¿cuándo fue que te enamoraste de la historia? ¿Y cuándo fue que tú supiste como que esto es el llamado que Dios me ha puesto en mi corazón? Yo quiero ser profesor de la historia, que en alguna forma tiene overlap con la teología, eso se sabe, pero ¿cuándo fue que tuviste esa chispa? Pues no te puedo decir que fue un momento particular. Esto se fue forjando a través del tiempo, las distintas oportunidades que tuve. A mí me gustaba la historia. Yo, ¿verdad? En Estados Unidos tuve maestros muy buenos en high school, en middle school. Y como que eso pues estaba ahí. Nunca como que voy a ser profesor de historia, pero me gustaba. En high school en Aurora, eh, en Illinois, tomé una clase cuando era un sophomore, que se llamaba African American History. Mm. Realmente me encantó, me impactó mucho. Eso se quedó ahí conmigo, nunca definió lo que iba a hacer, pero cuando estoy estudiando teología, varias personas siempre me recomendaban, me habían dicho, pero estudiate otra cosa con teología, porque uno nunca sabe si realmente vas a terminar en teología, si vas a ser pastor, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pues, ok, pues, ¿qué voy a hacer? Okay, lo combino con teología que me guste y pues lo que me gustaba era la historia. Eso hice un menor en historia. Y eso fue lo que me permitió cuando me voy de misionero y decido, quiero volver a estudiar, quiero hacer algo. No voy a seguir en teología, no voy a ser pastor, tal vez sea maestro de religión o de Biblia, pero tenía mi background en historia. Entonces, pues ahí se abrieron las oportunidades, regreso a Puerto Rico y dije, pues déjame hacer una maestría en historia. Todavía no estoy pensando que voy a ser profesor de historia, um, de que me voy a dedicar, ¿no?, a ser historiador, pero yo me fui por la inclinación que me llamaba la atención. Hoy, de hecho, tuvimos un programa acá en la universidad que estábamos hablando, ¿historia para qué? ¿Para qué sirve estudiar historia en el siglo XXI cuando estamos en una pandemia y tanta necesidad y se habla más de STEM y de ingeniería y de las matemáticas, pero la historia es muy válida, es muy útil, sirve para tantas carreras que puede encontrar ese programa. Tuvimos algunos egresados en el programa de hoy, egresados de nuestro programa que estudiaron historia y que han hecho una carrera. Varios entre ellos viven entre Orlando y Tampa, un abogado, maestro y un profesor. Así que poco a poco se me dieron las oportunidades, comencé a enseñar historia en una escuela, haciendo mi maestría y pues o sea, ya me gustaba, me fue gustando, apasionándome la investigación y se me dio la oportunidad de venir a Antilles, ¿no? Y Wow, pues ahí está poco a poco el rompecabezas, porque la historia es investigar y tú estás armando un rompecabezas. claro, claro. It's a puzzle, and that's my life. Mi historia poco a poco se va construyendo. Ese era el plan que Dios tenía para mí, que o sea, uno nunca se hubiera imaginado. Estilo detective, casi. Ese, el misterio. Eso lo que Un llama. historiador es un detective. Exacto, ese el lado romántico del historiador. Um, Javier, háblanos un poco sobre tu experiencia
no solamente en Corea del Sur, pero si hay una persona que, bueno, tengo algunos cuantos amistades que yo digo que son frequent flyers, que viven en los aviones. Claro, esto es prepandemia. Y entre los 4 o 5 amigos que viven en los aviones, tú eres uno de los 5. Entonces, me interesa mucho saber cómo fue tu Pero experiencia. yo creo que tú has viajado más que yo. No, 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 no. Humildemente yo acepto que estoy atrás, estoy muy atrás de ti. Pero Javier, háblanos de Corea del Sur, háblanos de, tú sabes, tu experiencia allá. Y fuera de Corea, háblanos un poco de cuántos países, yo no sé si tienes una lista o si has contado, cuántos países has visitado, incluyendo Corea del Sur, y de todos los países, ¿cuál es que te ha impresionado más que cualquier otro? En realidad me gustaría también hacerte la pregunta de cuál de los países ha sido tu menos favorito, pero no vamos a hacer esa pregunta porque Te no la puedo, queremos ofender. te la puedo contestar No, no, también. no, no queremos. Así que háblanos de Corea y también háblanos un poco sobre, o sea, tus viajes internacionales. Pues terminé mi bachillerato en teología en el año 2006 y se me presentó la oportunidad de irme de misionero a Corea. Tenía algunas amistades que estaban en el programa. Firmé un contrato de 6 meses. Ellos me ofrecían, me pagaban el pasaje y me ofrecían estadía. Y yo eso es lo que yo quería hacer. Yo oré para, o sea, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero viajar. Hasta ese punto en mi vida, o sea, yo no había salido como tal fuera del país. Pero nos animamos, nos atrevimos y yo te digo que fue la mejor decisión que he hecho. Firmé por 6 meses, pero desde que yo llegué a Seúl y llegué a un bustling city de 10 millones de habitantes y tenía mi instituto en el mismo centro de la ciudad, o sea, vibing, muy, muy moderno, actualizado, bien, bien distinto a Puerto Rico. Me enamoré, me trataron muy bien, este, me gustaba enseñar porque pues yo daba clases de Biblia y daba clases de inglés. Inglés era el gancho, like the hook, for them to come to our activities. Y pues terminé quedándome 3 años. Algunos amigos míos se quedaron más tiempo. Tengo uno que todavía está por allá, Mm, que tú lo conoces. Se mm. casó, tiene 2 hijos allá. Pero tuve una gran experiencia. Tengo amigos que todavía preservo y hace 3 años volví porque quería volver, o sea, quería ver cómo estaba. Yo me fui en el 2009, entonces yo volví en el 2016, 17. En el 2017 volví. O sea que 8 años después regresé, unos grandes recuerdos que me permitieron, sí, viajar por el mundo y hacer grandes experiencias y también me, me hizo maestro, porque esa fue la primera experiencia como tal laboral, enseñando, no convencional, pero o sea, me fue muy bien y eso fue lo que me dijo, no, en vez de teología, yo quiero quedarme en el área de educación con mi especialidad en historia. Wow, wow. Y Corea, obviamente, es uno de los países. Tiene una lista, más o menos cuántos países ha visitado y de todos, ¿cuál es que tú dices, este país? Wow, impresionante. ¿Cuál es ese país? Bueno, hay mucho, porque cuando uno viaja, pues tiene, tú sabes, uno viaja con lo mejor de lo mejor, no pasas tanto por lo malo o lo negativo, aunque sí hay problemas, porque también he tenido que enfrentar dificultades en los viajes, pero me han gustado mucho, te puedo decir sincero, que a mí me encantó Israel. Me Mm, encantó, pues claro, por la historia que tiene, ¿no? Y nuestro conocimiento bíblico y estando en esa tierra que realmente vi, ¿no? La hermosura, los valles, desiertos, estando allí pues, en Jerusalén, en la misma ciudad y la división con,
con los judíos y también con los musulmanes, pasando un sábado allí. Tiene un toque bien europeo, la comida me gustó mucho. Israel sí tiene un lugar bien especial. Corea como tal, viví 3 años allá, también me encanta y para mí yo recomiendo más Corea que Japón, en todos los sentidos de la palabra. En el mundo pues resalta Japón, pero Corea tiene todo lo que tiene Japón y es más económico y la comida hasta es mejor. Y este, dentro de Europa también hay muchos lugares fantásticos para visitar, pero me quedo con Israel Con Israel. y Corea con los lugares que Pues ya me vas ganando, porque hasta el día de hoy, Javier, no he estado en Israel, en la Tierra Santa. Así que ya tuviste que me llevas. Así cualquiera que diría que eres oriundo de allá. no. Voy a añadir Con ese Corea look, del Sur, porque tampoco conozco Corea del Sur y tampoco conozco a Israel. Así que esos son dos que voy a tener que añadir al bucket list, como dicen. Um, Última pregunta, Javier, porque yo te puedo hacer preguntas, ya tú sabes, hasta el amanecer. Queremos darte el tiempo para tu presentación. Como historiador, yo creo que esta pregunta sería bien interesante a hacerte. Esta es la pregunta que le hicieron a Larry King, el famoso radio personality, claro, que ha entrevistado a un sinfín de diferentes personajes. Y la pregunta era, de todos los personajes, de toda la historia, ¿cuál escogería para tener una entrevista o conversación por 1 hora? Yo sé que eso es tortura para una persona como tú que conoce mucho de la figura en la historia, pero ¿cuál personaje de todo el tiempo de la historia, si puedes escoger uno para tener una conversación, cuál personaje escogerías? bueno, te voy a mencionar 4. ¡Ah! ¡Trampa! Te voy a mencionar 4 y a ver entonces si entonces cojo uno para darte la respuesta en esta noche. Pero una de las clases que yo doy acá es cultura occidental, ¿no? Un curso de humanidades y repasamos como tal las grandes civilizaciones y las grandes épocas. Y yo considero que dentro de las personas que han dejado una gran huella en lo que es nuestra cultura occidental, está Leonardo da Vinci, Wow. está, pues antes que da Vinci, pues está la figura de Jesús, ¿no? Porque ¿quién ha tenido mayor impacto como tal en Occidente con tantas conversiones y transformaciones como Jesús de Nazaret, que es una figura histórica, ¿sí? Real. Eh, Tengo que mencionarte, pues, una figura de la cual vamos a estar hablando hoy, que es la figura de Martín Lutero, por el impacto que tiene durante la Reforma Protestante. Y como buen puertorriqueño que soy, especialista como tal en Puerto Rico social, en el siglo XX, pues te menciono un puertorriqueño, que es la figura de Pedro Albizu Campos. Mm. Pero si te contesto uno, pues el tema de hoy es sobre la Reforma Protestante y Lutero, ¿verdad? Pues entonces te menciono a Lutero, porque realmente Lutero fue un genio, un intelectual, y aunque no me acerco a él, creo que sí comparto muchas de las mismas destrezas o dones que Dios le dio a Lutero, porque Lutero fue, o sea, un teólogo, Lutero fue escritor, Lutero se puede decir que tenía vasto conocimiento de historia, predicador, traductor. Esas también son mucho de lo que a mí me ha permitido como tal ganarme la vida. Un gran orador también. Yo no me acerco como tal a Lutero, pero en menor grado, pues sí tengo mucho de esos dones de igual manera. Así que Interesante. vámonos con Lutero. Lutero, Cristo Jesús, Da Vinci y ¿cuál era el otro?
Pedro Albizu Campos. Bueno, ese Pedro Campos, vamos a tener que hablar de Pedro Campos later, que ese no lo conozco. Estamos conversando con el doctor Javier Ruiz, profesor de Historia en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico. Javier, gracias de nuevo por estar con nosotros y el tiempo es tuyo, así que estamos muy interesados de aprender más y profundizar más sobre Martín Lutero. Ok, pues puedo compartir la pantalla por aquí. Sí. Vamos a ver. Vámonos con la presentación por aquí. Y estamos ready, ¿verdad? Pues por lo que vamos a tener, dichosos ustedes, vamos a tener una clasecita de historia. Típicamente, pues, hablo de este tema con mis alumnos en cultura occidental. Pues, muchos de ellos realmente no les gusta mucho la historia. No sé cuántos de nuestros participantes esta noche son fanáticos de la historia. La historia puede ser polarizante, you love it or you hate it. Pero es lo que voy a dialogar un poquito con ustedes, dado que hoy estamos, ¿verdad? 11 de noviembre, así que hace unas 2 semanitas cuando hablé con el pastor Rosario y ese fue el tema entonces que nos pareció adecuado para presentarles en esta noche, hace 2 semanas, ¿verdad? El 31 de octubre y la celebración occidental y moderna de Halloween. Tengo una pregunta antes de iniciar. ¿Será que esa fiesta hoy que tiene tanto auge, este año no se llegó a celebrar mucho, ¿verdad? Pero ¿sería que eso fue una herramienta, un engaño del enemigo, la creación del Halloween como tal para suplantar o hacernos olvidar este estallido o este inicio de la Reforma Protestante? ¿Tienen alguna noción o alguna idea de cuál fue primero? Para saber entonces si simplemente fue pura casualidad de la vida que se dio así, o si podemos tal vez encontrar una explicación más fidedigna del surgimiento tanto del Halloween en comparación con la Reforma Protestante. No sé si alguien tenga conocimiento sobre la temática o se anime a compartir su opinión particular sobre cuál fue primero, cuál de los dos. Bueno, pues yo si estuviera en clase, pues empiezo a llamar, a pedir automáticamente fulano. Pero entonces vamos a ver si lo dialogamos en la presentación. Cuando particularmente llegue a la plantilla de Lutero clavando las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, la universidad, tal vez le doy un poquito más de información. Si no, pues se los dejo de asignación porque también es bueno que ustedes, a ver si los motivo y investigan más, en vez de darle la respuesta. Pero aquí comparto al inicio como tal, ¿verdad? Hablamos de polarizante con la historia, pues Lutero también es una figura bastante polarizante en el sentido de que pues llega a ser bien querido y bien famoso en Wittenberg, en la universidad donde él fue doctor de religión, porque fue un gran intelectual, pero cuando
pues se enfrenta como tal a la autoridad de la Iglesia Católica y comienza a publicar o a enseñar o a expresarse, pues la autoridad naturalmente se sintió atacada. Siglo XVI y el dominio que tenía la Iglesia, vieron a Martín Lutero como realmente un enemigo, un perdido. Y aquí comparto algunos pensamientos que llegaron a surgir en medio de la vida de Lutero. Él llega a tener interesantemente una experiencia bien personal que marcó su vida con unos relámpagos y unos truenos que lo chocaron. Y él juró por la Santa Ana, como que si me salvas, si me libras, esto como que una señal, juro lealtad y que voy a irme a un monasterio y me voy a dedicar como tal a servir a Dios y a la enseñanza como tal de la fe católica. Entonces, su biógrafo Richard Bayton dijo que el hombre que así invocó a un santo repudiaría más tarde el culto de los santos. Entonces, es como que irónico, un poco irónico, ¿verdad? Porque su inicio como tal es, muchas veces, pues, así como Dios nos llama, es simplemente para introducirnos en un camino fructífero mucho más allá. Jay, tal vez, ¿verdad? Tú tienes una experiencia también parecida. Yo compartí la mía anteriormente, no tenía idea de lo que venía después. Pues Lutero comenzó ahí. Lutero comenzó jurando lealtad a los santos, que más tarde en su vida, o sea, se convierte en el crítico más adverso de los santos. El que juró convertirse en monje, porque en ese evento también, o sea, él prometió que si él era librado, eso era como un thunderstorm, ¿verdad? Juró convertirse en monje, más tarde renunció al monasticismo, renunció como tal a los votos de la orden agustina. Un hijo leal de la Iglesia Católica, porque lo fue un hijo leal, fue un gran dirigente, fue un profesor bien reconocido. Más tarde destrozaría la estructura del catolicismo medieval por él. Ahora, él no es el primero como tal, pero la reforma protestante se inicia con la figura de Lutero, porque en el siglo XVI se convirtió en ese momento histórico, donde también contaron con la imprenta y contaron con este líder que también va a traducir a la Biblia. Y pues, anterior a él hubo otros dirigentes, como lo fue Hus, y como lo fue Jerónimo, y como lo fue también Wycliffe, y como también estuvieron los valdenses. O sea, Dios siempre tuvo a unos dirigentes, pero no llegaron a tener no contar, you need a perfect storm de diferentes eventos, y Lutero sí contó con eso, y pues se convierte como tal en esa figura que destrozaría la estructura de la iglesia. Así que aquel, ¿verdad?, gran servidor también llega a ser uno que es el causante de Estados Unidos de tener una nación también que se conoce fundada sobre el protestantismo y la República de Estados Unidos. Algo más que resume también la vida de Lutero, le llegaron a decir cuando publica sus 95 tesis, ¿verdad?, que es un momento histórico, un demonio en la apariencia de un hombre. Para que ustedes vean cuán polarizante era la figura de Lutero. Es decir, un hombre que predicaba fervorosamente, estaba enseñando estas novedades, le llegaron a decir que era un demonio. También dijeron que el mismo Satanás, bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile, o sea, que también le dieron que era el mismo Satanás en persona, en figura, era lo que tenían ellos delante de sí. Cuando lo llamaron a presentarse como tal en Worms, que fue ante el emperador Carlos V, dijeron que dejarlo vivir siquiera una hora más sería un crimen de alta traición. Estaban tan llenos de coraje y de odio
por cómo Lutero se expresaba y decía, yo hago lo que ustedes digan y yo me retracto, pero ustedes enséñenme en dónde yo he errado, cuál ha sido mi pecado. ¿Sabes? Que ellos dijeran, este hombre hay que quitarle la vida ya, porque estaba tumbando la mera estructura, estaba retando el poderío de aquellos que se habían lucrado como tal dentro de la iglesia. Dijo Carlos V también, en los errores de Lutero hay motivo para quemar a 100.000 herejes. 100.000 personas por lo que está esparciendo y predicando y enseñando Martín Lutero. Lutero vivió 63 años y pues sus raíces son bastante humildes, una familia sumamente pobre, pero un padre trabajador de las minas de cobre, donde Dios saca a este gran hombre que va a trastocar las meras simientes de la historia con la Reforma Protestante. O sea, el papá de Lutero, un hombre estricto, de mucha disciplina, y Lutero quedó siempre trastocado, influenciado por eso. O sea, un hombre honrado, un hombre trabajador. Lutero lo vio, ¿no? Como su padre oraba y pedía por él. Y el papá, como todo buen padre, quiere lo mejor para sus hijos. Y el papá de Lutero, pues quería que él fuera abogado de derecho, tal vez algo que él no pudo lograr. Y tenía mucho ánimo de que su hijo lograra esa encomienda y le permitió que aunque pobre, se pudiera educar. Y Lutero comenzó a estudiar leyes a los 13 años de edad. Imagínense, y enseñaba ya en la universidad a los 20 años de edad. Pero le fue difícil y le tomó tiempo y se dice que también Lutero para poder tener comida, algo de sustento, tenía que ir de puerta en puerta, de hogar en hogar, cantando, pidiendo limosna, pidiendo, ¿verdad?, algo con el cual poder subsistir por medio de su canto. Iba para que le pudieran, ¿no?, ayudar de alguna manera. Así que esta dureza con la cual él se crió, lo fue formando, pero le dio un falso concepto de Dios. Lo veía, ¿no?, como un Dios más cruel que amoroso. Y acuérdense que en este periodo, pues, realmente el pueblo como tal, la plebe, no tenía acceso a la Biblia. Esto es parte del impacto. Nadie realmente podía leer la escritura. No estaba ni siquiera disponible en su idioma, aunque Lutero no es el primero que hace disponible la Biblia en el idioma alemán. Si es uno que lo hace disponible en masa, disponible para toda la población, que unifica como tal por medio del idioma. Y Lutero realmente es el alemán más influyente de su historia. Y pues en el año 1505 la tenía 21 años de edad y iba de camino a la universidad. Ahí fue cuando le cayó ese rayo, esa experiencia sobrenatural que él tuvo, y decidió entonces cambiar de parecer y no seguir con derecho. Eso le dolió mucho a su papá. Tuvieron varios años que no hablaron cuando Lutero se entregó de lleno entonces a la vida del monasterio. Y Lutero pues comenzó a buscar de Dios de la única manera que él sabía, también como lo enseñaba la iglesia, de que era una manera de obras. Y eso es lo que él sabía. Así que se pasaba orando, no dormía suficiente, constantemente ayuno, pasando frío, sin tener cómo arroparse, autoflagelándose, se golpeaba por detrás, pensando que estaba buscando como tal la bendición de Dios. Y la familia, pues esto tuvo un efecto real en su vida. Se debilitó, su salud decayó, tuvo convulsiones, desmayaba en ocasiones, se pasaba muy desesperado, porque realmente tenía un genuino sincero
de tener una relación verídica con Dios. Y lo que a él le habían enseñado, pues una cosa no iba con la otra. Hubo varias personas en la vida de Lutero que lo ayudaron mucho. Dios en nuestro caminar nos permite buenas amistades. Y no sé ustedes que me escuchan y Jay, ¿verdad? Con las amistades que hemos podido hacer a través de los años. Es muy importante, ¿verdad? Lutero contó con Staupitz, que era el líder como tal de la orden de los agustinos, y Staupitz es como el que lo tomó aparte y lo dirigió como tal a la Biblia. O sea, Staupitz quiso que Lutero se encontrase como tal y pudiera leer por sí, aparte de esas tradiciones de la iglesia, que tuviera una relación verídica. También Lutero, pues, gran parte de la bendición de Lutero fue Federico, el sabio, el elector de Sajonia. O sea, que es un príncipe, digamos, estaban encargados como tal de una región de Alemania, digamos, un tipo de alcalde. Si no hubiera sido como tal por Federico, a, a Lutero lo hubiesen matado, lo hubiesen sentenciado a la hoguera, muy parecido a como el fin que sufrió Juan Hus 100 años antes. O sea, porque Juan Hus también contó con un salvoconducto, pero terminaron quitándoselo el emperador Segismundo. Y por eso tanto Hus como su fiel amigo Jerónimo sí tuvieron que pagar con su vida. Lutero no tuvo ese resultado gracias pues a algunas situaciones bien particulares, también con la ayuda de Staupitz, con la ayuda de Melanchthon, que es un buen amigo. Staupitz fue como su padre religioso. Melanchthon fue su amigo constante en todo momento y Federico pues fue su protector. Y esas tres personas para mí pues tienen un lugar bien importante para conocer hoy día este impacto y hablar de Martín Lutero 500 años después, ¿verdad? De su vida. Eso es trascender en la vida. Y pues esa experiencia, Lutero dijo, si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Y ahí se parece mucho a Pablo o Saulo de Tarso, bien legalista, ¿no? Y el hombre que pues quería seguir su religión y su tradición, pero demasiado estricto, y así mismo se describe Lutero. Pero allí, gracias a Staupitz y la experiencia que tuvo en la universidad, en la biblioteca, allí se encontró con una Biblia, primera experiencia de él. Hoy día la Biblia la tenemos por todas partes y pues, puede ser que no tenga el mismo significado, el mismo valor. Inclusive cuando Lutero pudo traducir el Nuevo Testamento y eso llegó al pueblo alemán. Eso fue, o sea, tan eufórico, fue tan especial, fue tan significativo que la gente, o sea, miles y miles de copias. La gente loca por obtener una Biblia. Pues Lutero encontró en el libro de Romanos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ese es el texto que forma Lutero. El justo vivirá por la fe. Y en Hebreos 12:12 que dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Son dos versículos, dos textos bien significativos para Dios que lo hicieron enfocarse en la figura de Jesús y evitar ese sufrimiento. Y Lutero se libera por completo. Lutero se convierte, o sea, bien liberal en el sentido de una persona que era tan estricto, se convierte en alguien radical, en un revolucionario. También cuando él se casa, también que se casa con una monja que se había escapado también de un convento. De hecho, él llegó a decir que la razón por la cual él se casó fue para darle gratas noticias a su papá, para retar al papa, para hacer reír a los ángeles y para frustrar al demonio o a Satanás. Lutero no era como esta persona romántica ni que, ¿verdad? Que podía manejar
buenas relaciones y pues su matrimonio llega como un periodo como, güey, pues vamos a casarnos, porque Lutero al menos era más serio y estaba tan consumido ¿verdad? En su liderato de este movimiento protestante y en contra de la iglesia. Pero esto es un momento, ¿verdad? Bien importante en la vida de Lutero, que le va a dar una felicidad y un propósito de vivir. Se fue formando y estructurando su carácter y leyendo la Biblia, familiarizándose, y lo van a permitir, ¿verdad?, que estudiara y se convirtiera en doctor. Pero luego tiene o sea, hay varios momentos que nos forman, Jay, en nuestra vida. Ahí te comenté algunos de ellos, ¿verdad? Estudiando teología, yéndome para Corea, y pues yo sé que tú tienes los tuyos. Pues otro para Lutero fue cuando fue y viajó a Roma. O sea, tuvo la oportunidad para unos asuntos como tal del monasterio agustino. Pero Lutero lo chocó. O sea, fue fuerte. Porque él había pasado una vida tan dura, tan difícil. Entonces, pues llegó a conocer la justificación por la fe, tenía esa gracia, estaba tan contento, iba a Roma, y lo que vivió en Roma fue como que, o sea, aquí viven de esta manera, siglo XVI, pero vio tanta lujuria, tanta corrupción, tanta maldad, que no se parecía en nada a lo que él había estudiado y aprendido de la vida de Jesús y de la enseñanza de la iglesia, basada en la justificación por la fe. Así que este contraste con la vida de las privaciones, él o sea, no estuvo de acuerdo en absoluto, y cuando regresa a Alemania, o sea, vuelve a quedar chasqueado como tal. Y dijo, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Eso es otro golpe también muy fuerte. O sea, tú decir que la iglesia hablaba del cielo y del purgatorio y del infierno. Y él dice, si hay un infierno, o sea, eso está en Roma. Que, o sea, son palabras bien fuertes. Imagínate que Jay diga eso de la conferencia en la cual él está y se encuentra, y pues te van a tildar de que tú te has apartado de la fe y que tú tienes que regresar al redil. Pero ¿cómo tú te vas a estar expresando así como tal del presidente de la asociación? O sea, algo así, en parecido fue la experiencia que él tuvo. Y pues él siguió, ¿no?, formándose como tal y trabajando en Wittenberg y enseñando. Pero llegó entonces un nuevo papa, el Papa León X, que se conocen también sobre la época del Renacimiento, del Renaissance, que es cuando surgen las figuras de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Antes de él estuvo Donatello, y después estuvo Rafael, que son pintores y son escultores, y Leonardo fue de todo. Leonardo da Vinci es un genio total, botánico, zoológico, médico, ingeniero, inventor, tecnólogo, escritor, y que no se diga de Da Vinci. En esta época también, Da Vinci y Miguel Ángel vivieron, son contemporáneos, que no se conocieron. Pues León X es hijo de uno de los baluartes de Florencia, en Italia, Lorenzo el Magnífico, de la familia Medici, una familia privilegiada, una familia de grandes recursos, gobernantes en Florencia, lo que hoy día sería Italia. O sea que León X viene de esa familia y él se convierte en papa. Yo no sé si el papa era una persona sumamente espiritual como tal, pero él quería engrandecer a la catedral de Roma y necesitaba fondos. ¿Cómo entonces se van a lograr? Pues vamos a buscar un préstamo, y quién nos va a facilitar el préstamo y cómo vamos a volver a pagar el préstamo. Pues se les ocurrió la brillante idea de las indulgencias que la iglesia enseñaba y predicaba, y eso recayó entonces en Alemania, específicamente sobre la figura del monje fraile Tetzel. Tetzel, pues realmente fue bastante avaro, fue bastante
yo tengo que decir, o sea, él tenía que saber lo que él estaba haciendo. O sea, yo no puedo pensar que Tetzel hizo esto eh, genuinamente o inocentemente pensando que esa era la verdad. O sea, Tetzel como dirigente, y él tenía que saber que le estaban engañando al pueblo, y llegaban, ¿no?, a los diferentes poblados, porque la idea era este, recoger fondos para la edificación, ¿no?, de la Catedral de Roma. O sea, que el pastor predique y lo hemos visto, este evangelio de la prosperidad, y para comprarme un carro nuevo, para comprarme una casa nueva, algo así. Pero le metían mucho temor a la gente, o sea, le hablaban sobre el infierno y el fuego. Todo esto se proyecta muy bien en la película. Yo no sé si la han visto, pero la película de Lutero, como en unos 10 años, es muy buena, se la recomiendo. Todo esto que estamos repasando también se expresa allá. A mí atormentaban a la gente, ¿sabes? Que sus seres queridos están en el purgatorio y se están quemando, y con las indulgencias pues los vamos a liberar a su espíritu y no van a sufrir tanto y por tanta cantidad de dinero. Y miren, para ustedes también, ustedes no se tienen que arrepentir si quieren, o ¿sabes qué? Si el próximo fin de semana ustedes quieren ir a pecar, o si quieren ir para tal lugar, o saben que van a mentir, o saben que esto, pues mira, yo te vendo esta indulgencia por tanto dinero, entonces no te tienes que preocupar. Y pues Lutero, y de esto habían ya enseñado muchísimo Hus y también Wycliffe. Ellos habían enseñado sobre esto, y Lutero estaba también. No es que había completamente leído e instruido sobre ellos, pero era la misma enseñanza. Absurdo para Lutero, totalmente absurdo. Un engaño total, que la gente estuviese pagando por ello. Inclusive Lutero pues tenía una orden, y la gente acudía donde él a confesarse. Lutero también quedó sumamente frustrado, porque algunas personas llegaban a confesarse con la indulgencia que le habían comprado a Tetzel. O sea, ellos no se estaban confesando, no estaban mostrando ningún arrepentimiento genuino, simplemente, mira, yo hice esto, pero tengo aquí mi indulgencia. O sea, Lutero estaba en contra de ese tipo de proselitismo, subir las escaleras como tal de la catedral de rodillas, esa noción como tal en el cual Tetzel engañó al pueblo de manera que eran ignorantes, eran crédulos y supersticiosos, de que se creían todo. Pues Lutero, o sea, llegó el punto que no lo pudo tolerar, no estaba de acuerdo con la tradición por su genuino estudio de la Biblia. Y así él decidió entonces, el 31 de octubre 1517, y ese era el lugar donde él enseñaba, trabajaba, ¿no? Y fue y clavó allí. Él llegó a su estudio 95, o sea, 95 refutaciones, 95 cuestionamientos que él tenía. Para Lutero era una práctica común que con un profesor lo que quiere es enseñar, indagar. Tú no vas a decirlo straightforward. Tú quieres tener una discusión, un tipo de conversatorio, un diálogo. Pues eso es lo que Lutero quería. O sea, Lutero no estaba de una ya enfrentando al Papa o la autoridad de la Iglesia. Él no estaba pensando en una revolución como nosotros lo vemos hoy día. Genuinamente quería que se discutiera, las mentes más brillantes. Vamos a ver por qué la tradición de la Iglesia enseña tal cosa si la Biblia expresa rotundamente tal y tal cosa. Y ahí entonces pues regreso a la pregunta que les hice. O sea, hoy día se celebra el 31 de octubre, es Halloween. O sea, Halloween en Puerto Rico ha llegado a la República Dominicana, por todo Estados Unidos, en Europa. Solamente si eres pues, cristiano y protestante, pues tal vez tienes conocimiento como tal de lo que se llevó a cabo con la Reforma Protestante y el Acto de Lutero. Pero para que tengan noción de
las raíces como tal de Halloween se remontan mucho antes. Estamos hablando de 2500 años, fácilmente, de hoy. O sea, estamos hablando de 2000 años antes de Lutero. Eh, en lo que sería Irlanda, Gran Bretaña y tal vez la parte norte de Francia, ellos celebraban una festividad que le llamaban Samhain. Se escribe Samhain, pero se pronuncia Samhain. Y era lo que los europeos consideraban como tal el cambio entre dos mundos. Es el fin como tal del año, en el sentido de que desde el 1 de noviembre en adelante, pues llegaban los días más oscuros y más fríos del año. So, ellos creían, ¿verdad? La vida, luz, y el invierno, frío, muerte. Entonces, la noche antes era cuando los espíritus entonces hacían como que un tipo de visita a los vivos. Y pues los moradores encendían fuego para tratar de mantener los espíritus fuera y se quedaban en sus hogares, pero dejaban algún tipo de comida como sacrificio, como tal, para que los espíritus no los atormentaran. Ya eso era como tal creencia de los moradores de lo que sería Irlanda, Inglaterra, y antes también del Imperio Romano. So, ya era una costumbre. Entonces, cuando llegamos a Roma, que el Imperio Romano llega a tomar esos territorios y se incorpora como tal, como el vasto Imperio Romano, que se va a expandir desde Inglaterra y se expande completamente al este hasta lo que sería Bagdad, Mesopotamia, sería Irak hoy día. O sea, todo eso, todo ese territorio, si tienen el mapa por allí, eh, se convierte como tal en Imperio Romano. Así que Roma, que más adelante en su vasto dominio con la figura de Constantino y después con Justiniano, pues también va a consolidar y van a hacer que el cristianismo fuera legal, pues trataron de ver cómo podían unificar a los paganos con el cristianismo, los nuevos conversos, después del año 300 en adelante. Entonces, ¿verdad? Siglo IV. Y pues sí, ellos van a legalizar y oficialmente el Día de Todos los Santos. Y la noche antes, pues la víspera de Todos los Santos, o en inglés, también se conoce como All Hallows Day, sería el 1 de noviembre. Porque en vez de celebrar el Día de los Muertos, lo que la iglesia decidió, pues celebrar la vida de los santos o los mártires. So, All Hallows Day, la noche antes, 31, All Hallows Eve, y de All Hallows Eve, pues llegamos a Halloween. So, claro, para el 31 de octubre de 1517 no era el Halloween que nosotros conocemos, pero sí tenía sus raíces como tal en el Samhain de los irlandeses que creían en la muerte, pero que la iglesia había oficializado como el Día de Todos los Santos era, y se celebraba el 1 de noviembre. Y ese día, pues la iglesia, la gente llegaba a la iglesia, acudía y oraba y veía las reliquias o los ídolos y lo oraba como tal a la Virgen María. Entonces, yo no tengo duda particular de que cuando Lutero escoge ese día por esa razón. O sea, no es que sale de la nada, es que ese día iba a llegar, se esperaba que llegara mayor gente y que lo vieran y que lo leyeran y que se pudiera entrar en una discusión porque Lutero realmente estaba frustrado con la dirección que tenía la iglesia y específicamente con las indulgencias. Y a Lutero le dolió porque, o sea, él sabía pues que mucha gente lo podían tomar a mal. Y ahí lo dice, nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los primeros años y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces. Así que ese fue el estallido
Jay, yo no sé, tú mencióname cómo van con el tiempo. Estamos por la mitad de la presentación. Este, yo no sé si están conmigo todavía, si se quedaron dormidos, puede, como puede pasar con esto, que uno no sabe realmente quiénes están ahí viendo, escuchando. Este, eh, Prosigo. Déjenme saber si tienen alguna pregunta, comentario, o si lo dejamos para otra ocasión la segunda parte. Bueno, la pregunta y respuestas son justo al final. Así que vamos a continuar. Y luego entonces al final, si hay preguntas, entonces te la podemos hacer. Okay, pues voy a tratar de entonces avanzar con todo lo que tengo aquí. Después, ¿sabes? Ustedes se motivan para que sigan, ¿verdad?, conociendo sobre la reforma protestante. Pero aquí le comparto, ¿verdad?, una pista para que ustedes entiendan a Lutero, Alemania, en esa época. Pueden ver en la pantalla que está a mano izquierda, pues sería, pueden encontrar ahí donde está Wittenberg, en Alemania, precisamente en el área occidental, donde no quedaba muy lejos de donde nació y se crió originalmente Lutero, que es en la ciudad de Eisleben, que pueden ver en el mapita de la derecha. Se pueden ver a Wittenberg más hacia el norte, de Wittenberg hacia el sur estaba Eisleben, no tan distante. Leipzig también es una ciudad importante para Lutero, donde tuvo que acudir a tener un debate con el teólogo también John Eck, y devoto de la iglesia, un gran enfrentamiento en Leipzig. Entonces, mucho más hacia el sur, pues están las ciudades de Worms, ¿verdad?, donde tiene un enfrentamiento allí en el año 1521 con el emperador Carlos V. Heidelberg fue el primer concilio que tuvo que expresarse allí, y Augsburgo también allí tuvo que enfrentar al cardenal, que el Papa lo envió con la ayuda de Federico para no tener que acudir a Roma. O sea, Federico intervino para que no tuviera que ir a Roma, sabiendo que en Roma muy probablemente lo hubiera perdido. Y pues por lo menos el Papa León permitió que se reuniera con el cardenal en Habsburgo. Y en el mapa del centro, pues pueden ver como tal a Alemania hoy día, que más en la región occidente, donde se llevaría a cabo, ¿verdad?, la vida y los confrontamientos que tuvo Lutero con la iglesia. Aquí tienen una imagen también del poblado de Wittenberg, y aquí tienen a la catedral, si algún día pues quieren y pueden viajar a Alemania y ver la historia. Posiblemente Lutero clavó sus 95 tesis. Tiene un gran impacto. El filósofo también holandés y pues devoto de la iglesia en esa época, Erasmo de Rotterdam, envió una carta a Lutero en la cual decía: no puedo describir la emoción, la verdadera y dramática sensación que provocan. O sea, momento histórico, ¿verdad? Hoy hablamos de lo histórico, de la política, las elecciones y demás. Ese era el suceso de la época. Y cuando Rotterdam habló con Federico, que es el protector de Lutero, y le preguntó sobre él, Rotterdam dijo: nada me extraña que haya causado tanto ruido, porque ha cometido dos faltas imperdonables: haber atacado la tiara del Papa, la corona, y el vientre de los frailes. O sea, con lo que viven y comen los dirigentes de la iglesia, y Lutero está atacando como tal los cimientos como tal de la iglesia. Rotterdam, que en un momento estaba de acuerdo, o sea, porque esta frase, él menciona que, o sea, apoyaba, o sea, estaba contento como tal con lo que estaba viendo, pero Rotterdam más tarde en la vida se le fue en contra y tildó, ¿verdad?, a Lutero también de ser hereje. No obstante, la primera impresión del Papa León X no fue tan dura contra Lutero. Es más bien fue influenciado por los demás líderes de la iglesia, pero León
dijo de Lutero: este hermano tiene un grande ingenio y todo lo que se dice contra él no es más que envidia de los frailes, dijo León X. O sea, que lo estaba viendo, estudiando como tal, lo que Lutero estaba enseñando, pues le parecía como tal que no estaba realmente loco ni tan lejos de la verdad, pero se representando a la iglesia y tratando de mantener el poderío dentro del imperio y el control de la iglesia y los obispos y los frailes y el cardenal, pues tenía mucha presión de hacer algo con este Lutero, este hombre que quién se creía que era, que iba por encima como tal del mismo Papa. Y allá pues entonces Lutero es llamado a Heidelberg, y lo pueden ver también en el mapita, nuevamente pueden ver a la capital y a Berlín, no está tan lejos tampoco de donde se crió, Eisleben, Lutero, pueden ver nuevamente a Leipzig. Allí entonces Heidelberg fue a reunirse 21 al 26 de abril del año 1518. Esto fue entonces que 5 meses después del 31 de octubre. Y se le dio la oportunidad de preparar su defensa. Allá preparó 28 propuestas que él llamó paradojas, apoyándose en la Biblia y también en las enseñanzas del gran padre de la iglesia, el filósofo, maestro Agustín. Y allí le fue bien, realmente. O sea, nadie podía ver en Lutero como que una figura orgullosa o malévola o poco educada. O sea, cuando él se expresaba y el conocimiento que tenía estaba por encima de los demás. O sea, que tenía una gracia en responder y una paciencia por escuchar, que la gente pues simplemente, ¿verdad? Este es un estudioso de las escrituras y no es un revoltoso. Así que en Heidelberg se pudo expresar, nada terrible, no hizo grandes enemigos, pero entonces tiene que acudirse a Augsburgo. Allá es entonces donde va a tener que acudir, porque nuevamente Lutero pues seguía enseñando como tal en Wittenberg. Wittenberg era la universidad del elector de Sajonia, de Federico. O sea, Federico es el fundador de Wittenberg. Él es el elector, él es el gobernador, por así decirlo. Él es el príncipe, tiene poder y quería convertirle a la Universidad de Wittenberg, la más prestigiosa de toda Alemania. Así que él quería los mejores profesores, los mejores educadores, los más intelectuales. Y Federico pues veía en Lutero su mejor profesor, su tesoro más preciado, y lo defendió en todo momento. Así que cuando el Papa pues pidió que Lutero se presentara ante Roma, él acudió como tal, y luchó para que el Papa no lo viera así, y es entonces enviado a presentarse ante el cardenal. Así que allá fue a Augsburgo. Recibió la respuesta de, de que se le permitía encontrarse como tal en Augsburgo, y ya se va a encontrar con Cayetano. Y esa es la imagen que pueden ver ahí, que se encuentra en la película. Si ven la película, ese es el cardenal Cayetano. Que realmente lo que quería es que Lutero se retractara y que no continuara esparciendo sus engaños, ¿no? Entre comillas. Y Lutero pues se expresó de que él se comprometía a retratarse si se lo mostraban por medio de la Biblia. El Cayetano quedó totalmente frustrado porque Cayetano no les quería dar una audiencia. Cayetano dijo que no había traído a Lutero para dialogar o para que lo convenciera, pero cada cosa que traía a colación Cayetano, Lutero se lo refutaba y se lo enseñaba con la Biblia y le hablaba como tal de los diferentes concilios. Y Cayetano quedó totalmente frustrado por la inteligencia y la facultad de debatir de Lutero. Lutero tuvo que salir de allí también, sabía que su vida corría peligro, pero regresó como tal a Wittenberg siempre con la protección de Federico. Los años transcurren. Lutero continúa escribiendo,
continuó expresándose como tal contra las indulgencias y pues el liderato de la Iglesia Católica. Y pues el Papa no vio de otra, llegó un emperador nuevo, Carlos V, o sea que emperador, este es el líder, digamos, del imperio y el Papa pues era en términos religiosos. Y pues Carlos V, con noción como tal del Papa León, propuso celebrar la dieta, que sería un concilio, un parlamento, un encuentro, una reunión en la ciudad de Worms en el año 1521. Y realmente fue una escena para pelos, para la historia, esa imagen que está ahí grabada, y Lutero en el centro, todo el mundo contra él, realmente tenía que ser sumamente, sumamente valioso. Eso no lo hace cualquier persona. Mira, estaba el emperador Carlos V, 6 electores, que digamos que son los gobernantes, 28 duques, digamos, tipos de alcaldes o mayors, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y otras 5.000 personas. ¿Qué clase de juicio? O sea, si no, le temblaban las rodillas y temeroso, todo el mundo contra ti. Si hoy día es tal vez difícil expresarse en las redes sociales, pues tú sabes cuánto te van a atacar. Lo que enfrentó Lutero, pues realmente deja a uno muy, pero muy impresionado. Le hicieron 2 preguntas. O sea, Lutero quería tener oportunidad de debatir, de refutar. Le hicieron 2 preguntas. Número 1, si los escritos que estaban en la mesa, que ustedes pueden ver también en la imagen, si eran de Lutero. Y número 2, si él se retractaba de haberlos escrito todos. Y aquí es donde, pues, está la famosa frase de Martín Lutero de yo no me puedo retractar si tú no me lo muestras con la Biblia. Yo estoy aquí y no puedo hacer ninguna otra cosa que me ayude Dios. Amén. O sea, no me pueden convencer que a Dios me ayude y todo, imagínense esa cantidad de personas. ¡Wow! El Lutero tuvo influencia, o sea, mucha gente creyó en Lutero, pero la alta esfera, o sea, quedaron tormentados y no lo podían aceptar, es que simplemente no podían aceptar que Lutero tuviera la razón sobre los demás y que se trastocara los cimientos de la Iglesia Católica. Pero la influencia de Lutero tuvo que salir de allí rápidamente, huyendo, todavía era Alemania y todavía estaba bajo la protección, ¿verdad? Porque tenía un salvoconducto, o él tenía protección, tenía como que una licencia, carnet, tal vez con COVID en algunos lugares no te permiten salir de un lugar y tienes que enseñar tu residencia. Lutero tenía eso y tenía más que todo la protección de Federico, el sabio. Y Federico, pues, tramó para que lo raptaran secretamente, ni siquiera él sabía, pero con la ayuda de unos amigos lo raptaron y se lo llevaron para el castillo de Wartburg. Estaba cerca de Worms. Bueno, nadie sabía dónde él estaba. Y allí estuvo unos 10 meses, escondido, escribiendo, trabajando, educándose. Y cuando él estuvo en el castillo de Wartburg, es cuando él logra en tan solo 11 semanas traducir la Biblia al Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento del griego al alemán. Y esto fue bien importante porque es lo que unifica al pueblo alemán. En ese momento histórico del siglo XVI, habían diferentes dialectos alemanes. Pero Lutero, con el cual él escribe y traduce, y escuchando a la gente, él quería traducir de una manera, no de una manera literal, como se debe traducir, y de un mensaje que le llegara a la gente, que lo pudieran entender, que ellos pudieran enseñar o reflexionar en las enseñanzas. Y eso lo hizo en 11 semanas el Nuevo Testamento. Y después tomó unos 12 años, pero tradujo completo con sus amigos, con Melanchthon y otros líderes de la iglesia intelectuales, traducen por completo la Biblia del griego al alemán del pueblo. Él regresó también, después se casó, regresa a Wittenberg,
vivió su vida al máximo, tuvo 6 hijos, siempre, ¿verdad? Preocupado como tal por lo que le podía pasar, porque el Papa lo había excomulgado y había redactado como tal una bula papal que lo sentenciaba como tal, ¿verdad? Y él cuando recibió esa bula, él fue con sus estudiantes y con sus amigos y también, bien atrevido, la quemó. Entonces es el tipo de Martín Lutero. El Lutero no fue perfecto, pero Lutero también hablaba malo. Lutero es el autor también del antisemitismo que va a utilizar Hitler en el siglo XX, en 1930. O sea, Hitler, como tal, estudiando la historia del pueblo alemán, o sea, se refugió también en Lutero. O sea, Lutero es culpable del holocausto que vivió en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Pues Lutero fue una eminencia, pero yo siempre trato de ser bien juicioso y bien cuidadoso, porque resaltamos algunas figuras y todas las figuras se pueden resaltar, pero todas las figuras también tienen algo negativo, nadie es perfecto, y Lutero pues estuvo lejos de, y Lutero hizo muchos enemigos, pero su legado trasciende. Años también después, Lutero escribió el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que ustedes muy bien deben conocer, ¿verdad? Basado en el Salmo 46. Jay, yo no sé si lo tienes por ahí, lo quieres buscar y tal vez podamos concluir reflexionando la letra del Salmo 46, que también es parte del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, con todo lo que él vivió, sus preocupaciones. En el siglo XVI también enfrentaron a millones de muertes por la plaga bubónica. Y uno de sus hijos también por poco fallece. Hoy estamos en la pandemia. Por Lutero también pasó por algo parecido y mucha gente muriendo por, por, ese, por esa bacteria que mató a tantas personas. Y con eso es que Lutero pues, puede escribir El Castillo Fuerte. Es nuestro Dios, traducción de la Biblia al alemán, cientos de publicaciones, sermones, tratados, viajó por toda Europa, es la segunda persona detrás de Jesús en cuanto a libros se han escrito, y pues para mí, ¿verdad? Una de esas personas de mayor impacto en lo que se refiere a la cultura occidental, y nos podemos acordar en cuanto a la Reforma Protestante con estas aportaciones de Lutero, la sola escritura, solo por medio de la Biblia, solo por medio de la fe, solo por medio de la gracia podemos obtener la salvación, solo por medio de Jesús, por Cristo, y que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria de Dios. Con eso yo concluyo en esta noche, que ha sido bastante extenso, ¿verdad? La presentación de historia es simplemente un breve resumen porque se puede hablar muchísimo más de la vida de Lutero y de la Reforma Protestante, pero ojalá que haya podido picar un poco su interés y se interesen más aún en investigar sobre las valiosas aportaciones de Lutero y la Reforma protestante. Wow, 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 wow. Gracias, gracias, doctor. Estamos, imagínate, masticando todo este material que nos has Yo no dado. sé, estarán todavía por ahí, yo no sé. Claro que están aquí, claro que están aquí. Generalmente después de la presentación, damos unos minutitos, 2 o 3 minutitos para dar preguntas y respuestas. Así que no sé si alguien tiene una pregunta para el doctor Ruiz. Yo incluso la pregunta que te iba a hacer la contestaste sobre el tema de Lutero y el tema de los judíos. Entonces ya hiciste referencia a eso, así que no te voy a hacer la pregunta porque ya me lo contestaste. Así que no sé si hay una persona que tiene una pregunta sobre Lutero, sobre la historia en general o cualquier otro asunto que le quieres dirigir al doctor, que él es un experto en todas las temáticas de la historia. Bueno, no digas eso porque la historia abarca demasiado No, yo sé. conocimiento. Es broma, es broma. Bueno, mientras la gente esté pensando, si es que tenemos una pregunta que te haré, Javier, es aquellos que quieren profundizar más sobre Martín Lutero. Mencionaste la película,
pero ¿cuáles referencias tú dirías que son muy, muy Bueno, recomendables pues para... el más recomendable es El conflicto de los siglos. Claro, Y hay dos o tres capítulos, creo que son los capítulos, te digo ahora, Lutero antes, 8 y 9, capítulos 8 y 9 del conflicto de los siglos. la separación de Lutero y Roma, ¿verdad? Sí. Y luego la otra es Luther Solo before the deity. desde sus orígenes. Y pues claro, también está la serie que a mí me gusta muchísimo, que tú me dijiste que es tu amigo, el productor Claro. de Heritage, Lineage Lineage, Heritage. Lineage Journey. El Lineage Lineage Journey, fantástico, es muy bueno y son segmentos bien cortitos de 4 o 5 minutitos y está toda la historia allí basado también en el conflicto de los siglos. O sea, que es, ahí pueden comenzar ahí y de verdad, si te gusta la historia o por lo menos quieres saber más sobre la temática, muy, muy recomendable para conocer sobre la historia del cristianismo. pues voy a incluir incluso ese link que se me había olvidado sobre el Lineage Journey. Para aquellos que le interesen, lo pueden ver ahí Yeah. en el comentario del chat y obviamente el conflicto de los siglos. Mira, aquí está el Salmo 46, ¿verdad? Que él se basa para escribir el Castillo Fuerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muchas tribulaciones hoy día, ¿right? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso no lo escribió Lutero, claro, ¿verdad? Pero Lutero se recibió tanto confort de ese salmo que entonces escribe el himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, porque el castillo no es un lugar, sino que es una persona. Wow, wow. Gracias, doctor. No sé si hay otra pregunta para concluir nuestro programa de esta tarde. No tengo pregunta, pero estuvo muy interesante la lección de historia. Me pregunto, bueno, una pregunta, pero es más, acá uno pensando como los locos, si apareciera hoy Martín Lutero en la iglesia, por ejemplo, adventista, ¿cómo reaccionaría la institución? Pues es muy probable que, es muy probable que hayan enfrentamientos también y ese tipo de preocupación, porque desde la posición autoritaria, este, hay una reacción natural primero, que es como que, wait a moment, o sea, ¿quién es este y quién se cree que es y con qué autoridad, ¿verdad? Se va a enfrentar hacia nosotros. Entonces ahí habría que ir a la ley, al testimonio y evaluar, ¿verdad? Las enseñanzas que se están presentando, a ver si están de acuerdo, como decía Lutero, o sea, yo me retracto, pero tienes que enseñarme dónde está mi error. Y quién sabe si sería, ¿qué tú crees, pastor? Estás ahí en el inside. Mira, yo creo que lo más controversial que uno puede ser, que yo creo que también si Lutero, como dice Ivan, si Lutero se apareciera en la iglesia adventista, lo más controversial es presentar a Jesús. Y eso es lo que yo veo que era lo que lo apasionaba a Lutero. Cristo, su justicia,
y su salvación. Aunque tiene un toquecito muy elementary, muy básico, en realidad eso es lo más controversial, porque eso va enfrentando el yo, el ego y la jerarquía terrenal que a veces nosotros construimos en la misma iglesia. Entonces, eso es lo que yo veo, de una manera fundamental. Y claro, hay otras cosas que se pudiera decir sobre Lutero, pero me gusta la pregunta, me gusta el concepto, uno tratar de visualizar eso. ¿Cuáles serían los 95 desafíos que Martín Lutero le escribiría a la Iglesia Adventista? Eso sería, oye, doctor, ahí está un buen libro, ahí, una idea. Ahí, te lo dejo en tus manos. Eso es, díselo a tu hermano que le gusta más esa. A Jeffrey, sí, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos un collaboration entre mi hermano y tú para ver si pueden hacer algo juntos. Agustito, dale. Tengo una preguntita. Actualmente, la Iglesia Católica, ¿cómo percibe a Lutero? Porque en aquel tiempo, pues como estuvimos viendo, el Papa originalmente, León X era, ¿verdad? Al principio lo vio como básicamente no un reto que demandaba mandarlo a matar ni nada, sino que era como un ejercicio intelectual profundo y al principio no estaba airado con él realmente, pero hoy día, después de haber visto que eso produjo el cisma de la iglesia y que debilitó a la iglesia terriblemente, la iglesia católica, ¿verdad? Hoy día, ¿cómo es percibida la figura de Lutero en la iglesia católica? En el clero, el liderazgo de la iglesia. Pues yo creo que es muy buena pregunta y no estoy totalmente de lleno, ¿verdad? En el stance de la iglesia hoy día, pero yo sí sé que ellos han tratado de enmendar su relación con el mundo protestante y sí han como tal aceptado el error como tal de cómo trataron no tan solo a Lutero, sino con otros reformadores, pero con el movimiento ecuménico, específicamente, pues han tratado desde que se cumplieron los 500 años, que fue hace 3 años, donde se celebraron los 500 años y ese sismo y esa división, para tratar de arreglar, de enmendar las relaciones que aún pueden perdurar entre el mundo católico y el mundo protestante. Así que entiendo que ha cambiado y han pedido perdón y no es que lo vean a bien, porque saben que pues sí, dividió a la iglesia, pero sí llegaron a reconocer, ¿verdad?, los errores que hicieron y yo creo que el plan ha sido de poder unir como tal a las distintas fe y tener ese acercamiento a las cuales muchas personas dentro del mundo religioso aspiran a. Muy bien, entiendo. Sí, porque yo en el 17 salieron muchas noticias de que la iglesia luterana, como de parte de ellos, de la iglesia luterana, no de la iglesia católica, sino de la parte de parte de la iglesia luterana, la intención de volver a unirse con la iglesia católica. Eso es correcto. Yo me acuerdo cuando estábamos en el 17 y estaba como que atento a, wow, algo, tal vez algo grande va a suceder. Se estrecharon los lazos, pero todavía, ¿verdad? Todavía se habla mucho todavía de ese acercamiento ecuménico. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Evidentemente el tema produjo mucho pensamiento, muchas cosas que tenemos que masticar y pensar. Doctor Javier, para aquellos que le interesan escudriñar, investigar más sobre tu research, ¿dónde van? A Amazon y buscan Javier Ruiz. ¿Cómo lo hacen?
Pues sí pueden ir a Amazon, el libro Los Nuyorican, el título completo. Déjame, si quieres te comparto por aquí el link. O me pueden escribir un email a J. Ruiz, y se lo puedo hacer llegar también, pero le voy a compartir, si están en la isla, pues se consigue en otro lugar, pero aquí está el link. Aquí Los tengo Nuyorican, aquí tengo la foto. se lo comparto. Creo que es esa, ¿verdad? ¿No? Los Nuyorican, identidad e impacto en el baloncesto nacional puertorriqueño. Sí, Eso gracias para más o menos, huele el apetito, para que tengan una idea. gracias por la promo. De paso, mañana, si tienen tiempo, ¿verdad? A las 10:30 de la mañana, vamos a estar hablando sobre la historia del baloncesto y la identidad y el nacionalismo en Puerto Rico. Ese es el tema que vamos a estar, porque esta es la semana del historiador. No lo sabías, pero esta semana, todos los días hemos tenido un programa a las 10:30 de la mañana. ¿Eso va a ser dónde? ¿Eso va a ser dónde? Lo consiguen en Facebook por la página de Asuntos Estudiantiles de la UAA. De la UAA. Ok. Perfecto. 10:30, dijiste. 10:30 Asuntos Estudiantiles UAA, y allí va a poder participar también del diálogo de la historia del baloncesto, New Yorkers, identidad, nacionalismo. Chévere. Chévere. Está bueno el diálogo. Chévere, muy interesante. Bueno, vamos a tener que invitar a Dr. Ruiz para parte 2, evidentemente, porque tiene mucho que compartir y a ver si para la próxima comparte algo distinto. Yo sé que hay mucho que hablar sobre la reforma protestante, pero quizás otro tema que sea de interés. En este momento vamos a concluir con una oración. Queremos invitar a un voluntario que tenga una oración para el pastor. Bueno, pastor, doctor, No, autor. ¿por qué no? Ponte por ahí el himno de Castillo Fuerte antes de ¿El cuál? Castillo Fuerte, que lo compartas por ahí, el videíto de YouTube. Ah, el link. No, el video para el himno. Ah, bueno, Antes no lo tengo on hand. no se busca en YouTube. Ah, Te lo comparto. compártemelo y lo voy a añadir a cuando hacemos la transmisión en las redes. Como estamos grabando, pero no estamos live. Así vamos a hacerlo de esa manera. Y lo juntamos, como para concluir. No sé si hay alguien que le gustaría orar por el doctor Ruiz, su familia, y para la universidad. Sabemos que con la pandemia, obviamente, ¿verdad? La universidad ha recibido complicaciones. Así que yo creo que es un buen momento para dedicar esta oración para Javier, para su familia y también para todo el equipo de universidad y también de los alumnos. Así que Augusto está disqualified porque ya tú oraste. Así que le toca a otra persona. No sé si hay alguien que le gustaría traer nuestra conclusión. Bueno, parece que me toca a mí. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias, oh Dios, por este tema tan poderoso. Un tema, Señor, que nos lleva hacia el pasado, pero a la misma vez también nos lleva hacia el futuro, porque tú estás buscando a fieles hombres y mujeres, tal como Martín Lutero, que estaban dispuestos a estar en una situación complicada para poder ser honesto y digno a su propia conciencia. Así que ayúdanos, Señor, a ser más y más fieles seguidores tuyos, tal como lo fue Martín Lutero. En este momento queremos orar, Señor, por el doctor Javier Ruiz, por su esposa, por su familia. Queremos seguir, Señor, viendo más investigación de su parte. Te pedimos que tú lo bendigas a él con sabiduría, con energía y con el tiempo, que sabemos que el tiempo es muy limitado para hacer las obras que él se ha dedicado a hacer. Queremos orar, Señor, para la Universidad de las Antillas. Queremos orar, Señor, que tú le ayudes a ellos
a poder gestionar esta complicación con la pandemia y con la situación en la cual todos nos encontramos. Queremos orar por los administradores, todos los profesores y todos los alumnos a la misma vez. Gracias a Dios de nuevo por esta oportunidad de una manera virtual conectarnos para tener apoyo y para profundizar un poquito más sobre las cosas de Dios. Esta es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, doctor Ruiz. Gracias al grupo. Mira, si puedo, te quiero decir algo off topic.